crisis. Esta es la tercera enseñanza y queremos cerrar esta enseñanza con lo siguiente. Cuando hemos venido hablando de adoración en tiempo de crisis, sencillamente quiero que se enfoque en algo. No es porque la adoración esté en crisis, no, en ninguna manera. Sencillamente es porque en medio de este siglo XXI necesitamos una generación que se levante conforme al corazón de Dios y que cumpla las expectativas de Dios a la adoración, o que anda buscando adoradores. Sencillamente está en Juan 4, 23 y 24. Ahí se resume la expectativa de Dios en el sentido de que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de cumplir la expectativa de Dios es que la adoración no está limitada ni a circunstancia, ni a espacio, ni tiempo, ni condicionada, sino que la adoración está centrada en Jesús, se trata de Jesús, no se trata del hombre, y por lo tanto es un estilo de vida. No está limitada a nada, es un estilo de vida que tiene que tener la iglesia todos los días. Y cuando hablamos del siglo XXI, sencillamente estamos hablando de que estamos ante un desafío, estamos ante un panorama no bueno para la iglesia, porque encontramos gente en la era del posmodernismo, olvidándose de Dios, dejando a un lado a Dios, y también encontramos a iglesias que caen en las falsas doctrinas o las falsas ideologías del posmodernismo, donde todo tiene que ser rápido, el culto tiene que ser rápido, porque la gente está acelerada, y encontramos solamente haciendo algo, pero no siendo verdaderamente el adorador que Dios quiere que seamos. Es decir, nos encontramos en activismo. Estoy hablando en sentido general, la iglesia universal. Activismo, ¿a qué quiero llegar? Nos encontramos haciendo algo, pero no siendo verdaderamente la gente productiva que Dios quiere que seamos. Y esto lo vamos a resumir en el espíritu de la palabra. Cuando la iglesia se mete, se consume en el espíritu de la palabra, el entorno cambia, todo cambia alrededor, cambia el panorama, cambia mi forma de ver la vida, cambian las circunstancias, cambia mi forma de orar, de adorar, cambia mi forma de congregarme, cambia mi expectativa, cambia mi perspectiva, sencillamente porque la palabra trae luz, trae transformación, la palabra trae un diseño. Cuando hablo del espíritu de la palabra, hablo de la esencia de Dios, donde Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiero enfatizar esto porque la adoración, hemos venido hablando, no se resume en cantos, no se resume en una hora del culto. Adoración es un estilo de vida, y el estilo de vida se forma a través del espíritu de la palabra. El estilo de vida se forma a través del diseño que está en la palabra, de los dichos de Dios, que cuando yo los leo, repito, obtengo una revelación mayor. Abra sus oídos espirituales. Cuando usted ve una cortina, usted se pregunta, ¿qué hay detrás de la cortina? Cuando yo quito la cortina, sencillamente se ve con más claridad. Hablo de quitar la cortina porque precisamente la revelación consiste en eso: quitar el velo, quitar lo que está enfrente para poder ver más claramente. La palabra nos da revelación, y al darnos revelación, repito, cambia el entorno, cambia la expectativa, cambia la perspectiva, cambia mi dirección. Entonces, cuando yo estoy metido en el espíritu de la palabra, hay una revolución dentro de mí, hay un avivamiento dentro de mí que me induce a adorar y a vivir en la manera en que Dios quiere que viva, cumpliendo Juan 4, 23 y 24, que Él busca adoradores de una hora. No, en una iglesia tampoco. Él busca en espíritu y en verdad. Y ya vamos a ir a eso. Y quiero que me acompañe al libro de Nehemías, el capítulo 8, para ser exacto. Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6. Quiero enseñarle a usted a través de este versículo un avivamiento de adoración, un culto poderoso. Cuando que en Nehemías se nos menciona que se estaba leyendo la ley a todo el pueblo. Y cuando hablamos de ley, pues sencillamente estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado. Tenemos ahí Nehemías capítulo 8 y exactamente versículos 5 y 6. Esdras. En Nehemías nos habla de que Esdras lee la ley al pueblo. Dice la Biblia: leyendo Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo.
porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como, estuvo atento, prestando mucha atención. Ahí no dice que estuvo levantándose, ahí no dice que estaban descuidados, distraídos, estaban atentos a la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Preste atención, aquí viene lo interesante. Se resume que inclinaron su vida, inclinaron su rostro y comenzaron a adorar a Dios. ¿Después de qué? Después de haber leído la ley. Todo el contexto del capítulo 8 de Nehemías, hablando Esdras, lo que dice es que ellos comenzaron a leer la ley despuntando el alba, es decir, cuando estaba amaneciendo, y no terminaron de leer la ley hasta el mediodía. Eso quiere decir que duraron poco más de 6 horas escuchando la ley. Y lo interesante es que cuando ellos estaban escuchando la ley del Señor, dice, lloraban, estaban compungidos, estaban tocados. Y eso los motivó a sencillamente a humillarse delante del Señor, a adorar inclinados a tierra. Creo yo que la iglesia necesita volver al espíritu de la palabra para que nuestro entorno cambie y para que, repito, la expectativa y la perspectiva puedan cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra nos da dirección. Sucede que cuando una iglesia no está metida en el espíritu de la palabra, sencillamente cae en modelos humanos, moldes humanos, conceptos humanos, ideologías, tradiciones, pero estaría lejos de cumplir el diseño divino. Recuerde que todo lo bueno viene de Dios, no viene de los hombres. Entonces, cuando yo no tengo revelación del espíritu de la palabra, termino en activismo o termino repitiendo o haciendo lo que otros hacen, pero estoy lejos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y creo yo que cuando la iglesia abre la Biblia, sencillamente son los dichos de Dios, es la boca de Dios abierta, y dice la Biblia que mis palabras, hablando Jesucristo, son espíritu y son vida. Cuando yo la leo con entendimiento y no como un libro más, porque la Biblia no es un libro de información, sino de formación. Esta es la palabra de Dios que necesitamos hacerla viva en nuestra vida, leerla, aplicarla, meditarla, caminar en sus estatutos y así cumplir lo que la Biblia dice en Juan 4, 23 y 24, en espíritu y en verdad, es decir, caminando en el espíritu de la palabra. Entonces, cuando decimos que tenemos que volver al espíritu de la palabra, es precisamente cuando la iglesia cambia su manera de orar, de adorar, y entiende que su adoración es donde quiera que vaya, con quien esté y las 24 horas del día. Es decir, la adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra. Voy a repetir esto, hermano y hermana. La adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra, y por lo tanto la adoración se concentra en Dios y no en el hombre. Decía yo en días pasados que cuando hablamos de un estilo de vida, el estilo de vida humano se centra en el yo, se centra en el ego, se centra solamente en la persona. Pero el estilo de vida de una iglesia se centra en Jesucristo y no se centra en nosotros. Si nosotros hablamos de un estilo de vida saludable, la gente se cuida el cuerpo, en la manera en que come, hace ejercicios, y eso está bueno. Lo que sucede es que solo se centra en el ego, en el yo, en la persona. Pero cuando hablamos de un estilo de vida que se centra en Él, entonces quiere decir que el entorno cambia. No es que Dios sea egoísta, no, sino que lo que nosotros entendemos es que Él vino del cielo, se entregó por nosotros y en la cruz ratificó su victoria hacia nosotros, quitó el pecado, la maldición y nos elevó a su misma altura y nos dio un diseño diferente. ¿Cuál diseño? Un diseño que está escrito en la Biblia, no con tinta humana, sino con sangre carmesí, escrito en piedra. ¿Cuál piedra? La piedra angular que es Jesucristo, donde dice: quitó la maldición, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, nos trasladó a su reino y nos colocó en el lugar de hijos de Dios. Cuando yo entiendo que la victoria no es algo que tengo que buscar todos los días, sino es algo en lo cual necesito mantenerme. ¿Me está escuchando? A la gente anda buscando la victoria, pero la Biblia dice que ya la tengo.
Lo que necesito es mantenerme en la victoria. ¿Cuándo aprendo a mantenerme? Cuando me meto en el espíritu de la palabra. Yo leo la Biblia, hay luz, hay vida, hay esperanza. Mi entorno cambia, hay revelación, se quita el velo, se quita la tradición, se quita los conceptos, ideologías humanas, y se abre un velo, se abre un panorama, porque obtengo revelación. Es decir, obtengo vida, obtengo diseño, estructura. Y cuando hablamos de revelación, es Cristo revelado en mí a través de sus dichos. Hemos dicho una y otra vez que la revelación de Dios, ¿cuándo hay revelación? Cuando leo la Biblia. Por leerla no, con entendimiento. Y esa revelación eleva mi naturaleza, esa revelación cambia mi entorno. Entonces quiere decir que un creyente que entiende lo que dice la Biblia y aplica la palabra, dice: yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Yo soy un adorador que he entendido que mis acciones y actitudes tienen que darle gloria a Dios. Cuando decimos que la adoración debe ser en espíritu, nos referimos a que debe tener lugar conforme a la revelación de Dios de sí mismo, en el Hijo, en Jesucristo. Juan capítulo 14, léalo de la pantalla, y el versículo 6 usted lo conoce. Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y dice Jesucristo: nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Él vino a la tierra dice: yo soy la vida. Y la gente le decía: ¿cómo que tú eres la vida? Yo soy el camino. ¿Cómo que tú eres el camino? Yo soy la verdad. ¿Cómo que tú eres la verdad? Porque la gente no tenía revelación de quién le estaba hablando. La mujer samaritana no tenía revelación de quién le estaba hablando. Pero en la cruz del Calvario fue ratificada la victoria. Y cuando Él resucita, se cumple la palabra que Él dijo: yo resucitaré. Pero Él resucitó para darnos para darnos a nosotros una posición. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y a usted y a mí nos cambió el entorno, nos cambió el panorama. Hemos sido trasladados a su reino. Por lo tanto, yo puedo tener claridad en la vida de un hijo de Dios. Usted me pregunta: bueno, pero eso lo sé. Es que no se trata de saber, se trata de entender revelación. Hay gente que sabe mucho pero no hace nada. Se trata de qué es lo que Dios quiere que yo viva y que aprenda a ejercer en este siglo XXI. Precisamente es una adoración que le dé gloria a Dios con todo lo que hago y con todo lo que digo. No se trata de hacer, se trata de ser. Usted y yo honramos a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, en el trabajo, en el estudio, en la casa, en la iglesia, en el vecindario, en la comunidad, donde quiera que esté, donde vaya. Allí yo honro a Dios, porque he entendido que la palabra está en mí, no está fuera de mí. El verbo encarnado, Cristo en mí, produce cambios, produce perspectiva, produce expectativa. Entonces el entorno cambia cuando la palabra está impregnada. Puse el ejemplo de Nehemías, donde Esdras leía la ley, porque la gente, cuando escuchaba la palabra, la gente lloraba, la gente se compungía, porque estaba atento, mujeres atentas, hombres atentos al espíritu de la palabra, y los motivó a adorar. Creo yo que como iglesia necesitamos volver al espíritu de la palabra para entender qué es lo que Dios quiere revelarnos y enseñarnos a través de Juan 4, 23 y 24. Repito, un versículo muy conocido pero pocas veces aplicado. En espíritu conlleva más allá de lo que usted y yo entendemos. Asimismo abarca el espíritu humano y no solo la mente, así como también las manifestaciones del Espíritu Santo. Hoy en día hay cultos muy rápidos, necesitamos salir rápido. Entramos y salimos a veces como entramos. Estoy hablando en sentido general de la iglesia. Pero cuando yo entiendo, cuando la palabra está en mí, la ley está en mí, y la ley de Dios, la ley del Señor, su palabra trae revelación, y la revelación de Dios eleva mi naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Esta naturaleza humana es transformada a través de la naturaleza divina. Pero cuando todo se vuelve apático, tradición, vengo cuando quiero, adoro cuando quiero, cuando tengo problemas no adoro, o sencillamente no honro a Dios allá en la calle, es ahí donde necesitamos volver al espíritu de la palabra, y que se impregnen sus dichos para no pecar contra Él, que se impregnen sus dichos para tener yo una dirección correcta. Acciones concretas, decisiones correctas, porque su palabra está en mí. Y repito, y cuando la palabra está en mí, mi entorno cambia. Me convierto en un adorador en espíritu y en verdad. Esta iglesia ha sido marcada con una palabra. ¿Cuál palabra? Somos eternos adoradores. Creemos en una eternidad. Usted le pregunta a la gente: ¿usted cree en la eternidad? Y la gente se burla.
Pues yo sí creo en la eternidad porque es lo que dice la Biblia. ¿Cuándo dejamos de creer lo que dice la Biblia? Cuando dejamos de obtener revelación y se vuelve un libro más. Este no es un libro más. Para muchos será un libro más. Para mí no, porque este libro para usted y para mí es espíritu, es vida, es el manual de vida. Son los dichos de Dios. Es el manual para dirigirme en este mundo, en este siglo XXI, en medio de tanta idea, filosofía, ideología. Aquí está la dirección que la iglesia adoradora necesita mantener en estos tiempos. Creo yo que usted y yo necesitamos avanzar a pasos agigantados en el ámbito secular, pero por encima de eso hemos entendido que su ley está en mí y esa ley va a producir frutos de justicia, frutos de gloria que le den honra y gloria. Eso, y nos vamos a convertir en adoradores en verdad, con testimonio, con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Ya no es una cuestión de que vengo a la iglesia, es algo que yo afecto a la sociedad con mi vida, porque mi vida es un estilo de vida de adoración. Donde quiera que vayamos, tienes tú que imponer la gloria de Dios. No, cuando hablo de imponer no me estoy refiriendo a imponer porque yo quiero, sino que sencillamente donde tú vas, eres un portador de la gloria de Dios. Tu misma vida va a hablar acerca de quién es Jesús. En tu trabajo, cuando hables, vas a hablar de las cosas que tengas que hablar en tu trabajo, pero a través de esos dichos o esas palabras, Dios va a poner gracia, sabiduría, y allí vas a darle gloria a Dios en verdad, porque tu vida está llena del diseño divino. Cuando hablo yo de manifestaciones del Espíritu Santo, vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 12. En lo que usted busque a 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 12, adoración en tiempo de crisis es: cuanto más la gente se vuelva en contra de Dios, más la iglesia tiene que adorarlo con todo lo que es y con todo lo que tiene. Cuanto más la gente se burla de Dios, más usted y yo tenemos que adorarlo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Cuando hablo de manifestaciones, no hablo de emociones. Cuando hablo de manifestaciones, hablo de la esencia de Dios. Hablo de una realidad que la iglesia, usted y yo, necesitamos entender a través de la palabra. ¿Qué dice la Biblia que yo necesito hacer como un verdadero adorador? De iglesia no, en la casa no, en todo lugar. Diga, en todo lugar. Con quien esté y donde vaya. Diga, mis acciones y mis actitudes tienen que darle gloria al gran yo soy, al gran Dios, al poderoso. Mi vida misma tiene que ser un testimonio. Mi vida tiene que ser olor fragante. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 12. Voy a repetir esto. Cuando hablamos de adoración, debe ser en espíritu. Nos referimos a conocer a Jesucristo, que Él sea revelado. Pero también abarca el espíritu humano, y no solo la mente, sino también las manifestaciones. Y dice capítulo 12, versículos 7 al 12. Pero a cada uno, ¿a quién? A usted y a mí, usted que está sentado allí, le es dada la manifestación del espíritu. ¿Para qué? Para provecho, para que sea sustentado, afirmado, arraigado en él. Versículo 8. Porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría. Escuche bien, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, versículo 9. A otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, versículo 10. A otro el hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, versículo 11 y 12 vamos a leer. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, como dice, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y usted me dice, pastor, las manifestaciones, explíqueme eso. Sencillo, mire. Para nadie es un secreto que en las redes sociales se ha convertido como mofa para los cristianos referente al hablar en lenguas. Y cuando yo leo o escucho a gente burlándose acerca de una manifestación del Espíritu, pues a mí sencillamente me da indignación, me da cólera, en el sentido porque yo quiero defender el honor de Dios y la palabra de Dios. Las manifestaciones no son emociones pasajeras. Las manifestaciones del Espíritu es lo que la iglesia necesita desarrollar en estos tiempos.
hay sabiduría, hay discernimiento, hay voluntad de Dios, hay profecía, hay sanidad. Toda esta gente que se burla a veces y que hacen mofa de los cristianos porque hablan en lenguas. Me gustaría un día que estuvieran en un servicio donde estuviéramos escuchando la palabra, donde adoremos como lo hiciera el pueblo con Esdras, la gente humillada, un avivamiento de santidad, un avivamiento de adoración. ¿Qué es un avivamiento? Algo que trae cambios, no algo emocional. Y le aseguro que estas personas serían tocadas por el poder del Espíritu Santo y se manifestarían cosas sobre ellos que no saben que están dentro de ellos, porque están blasfemando.